Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Mónica Velar, yo les acompaño desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en México, y soy docente en la Universidad de Guadalajara. Yo voy a estar ayudándoles o apoyándoles en la moderación de la mesa y el día de hoy vamos a empezar con la ponencia de Ailton Santos Silva, de Uninove, de Brasil, y el tema, a ver si dice bien la traducción, ustedes me dicen, crecimiento del e-commerce por medio del Instagram en pandemia, un estudio de UX Experience, UX Design, perdón. Entonces, adelante, listo todo el espacio. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ailton Santos, eu sou professor e também investigador da Universidade 9 de Julho, Uninove, São Paulo, Brasil, e trouxe como tema da minha pesquisa o crescimento do e-commerce por meio do Instagram na pandemia, um estudo de UX Design. É notório que, com a pandemia do coronavírus, o comércio eletrônico ganhou relevância em diversos segmentos nas redes sociais, em especial junto ao Instagram. Utilizar-se da plataforma voltada inicialmente à postagem de ordem pessoal para gerar comércio foi a medida adotada por diversos microempreendedores a fim de driblar o momento de crise. Para tanto, essa iniciativa tornou-se rentável e crescente pós-pandemia. Dessa maneira, é salutar um estudo de UX Design relacionado ao projeto de marca, ao consumidor e às tendências mercadológicas e arquitetura de informação, a fim de proporcionar uma aderência persuasiva e empática junto ao público-alvo. Esta investigação, ela retrata o comércio digital diante da pandemia do coronavírus, suas vantagens e praticidades que o serviço oferece, assim como também o estudo de UX Design e o desenvolvimento dos processos de identidade visual e interação junto às plataformas digitais. Empreendedores, de forma geral, lançaram-se no mercado digital em meio à pandemia, trazendo seus produtos de roupas, perfumaria, papelaria, calçados, acessórios, alimentos, entre outros, mantendo a clientela cativa sem sequer precisar sair de casa. Essa atitude deu conforto e credibilidade para que também mini comércios se adaptassem à era digital. Hoje, há várias lojas que disponibilizam seus produtos em sites e redes sociais. Segundo dados do site E-Commerce Brasil, o crescimento das vendas no Brasil aumentaram em 68% em 2020, de 2020 a 2021, com um faturamento de 10% em apenas alguns meses. No site CNN Brasil, entre janeiro de 2022, esse aumento se mantém contínuo, com a alta de 20,56%. As principais dificuldades que o consumidor possui ao fazer suas compras online destacam-se o atendimento ao cliente, a poluição visual, a complicação no processo de compra, a dificuldade com a logística reversa, o valor de frete, a má apresentação de produtos e a navegação ruim nas plataformas. Para a solução desses fatos, o trabalho do designer tem sido de grande importância para uma melhor perspectiva e crescimento das marcas digitais. Entretanto, muitos empreendedores tendem a não valorizar trabalhos desses profissionais, devido ao custo, à falta de conhecimento e também à praticidade que encontram de maneira online em aplicativos que dispõem de layouts já pré-definidos, com vídeos rápidos ensinando a forma de aplicação sem custo algum. O trabalho do design na criação de uma nova marca é captar todos os pontos de vista e problematização que possam decorrer diante do processo de estabilização no mercado. O designer possui métodos de trabalho onde a percepção de fora, com co-criadores e seus estudos qualitativos mais amplos entre culturas, cores, tipografias, possam levar à capacidade de compreensão de um determinado item com mais propriedade.
Pesquisar o retorno de outras lojas e classificação de avaliações é considerado uma das formas práticas de trabalhar com o UX, a experiência do usuário, pois há a possibilidade de estudar o retorno das experiências com compras online e criar soluções para um melhor atendimento. A questão é trabalhar a comunicação e aproveitar os meios digitais para desenvolvê-la. Tendo uma boa experiência, o cliente retornará e divulgará a qualidade do serviço ou do produto. Para isso, o profissional designer terá que dispor ao empreendedor espaços na plataforma digital que facilitem essa comunicação direta com determinadas áreas, como orçamento, rastreamento de pedido, dúvidas, pagamentos, prazos, devoluções, entre outros. E para que não exista um acúmulo de perguntas nos canais, dispor de algumas informações onde, através de pesquisas e dados na arquitetura de informação da página, eles consigam produzir um FAQ com perguntas mais frequentes. Dispor de uma melhor visualização de textos e layouts ajudam nessa compreensão e fazer com que a confiança do consumidor para o preenchimento de suas informações pessoais e dados sigilosos sejam informadas com tranquilidade, assim como a comunicação e a disposição sobre valores, estoques e detalhes sobre produtos de forma clara e objetiva. Com base em pesquisa quantitativa realizada com jovens e adultos entre 18 e 35 anos no primeiro semestre de 2022, com 78 respostas do consumo eletrônico na época de pandemia, foi possível validar algumas hipóteses relacionadas às plataformas existentes e de que maneiras as informações poderiam ser mais acessíveis ao público-alvo. Os consumidores, eles tendem a validar páginas que trabalham na sua identidade visual. Em pesquisa, 77,1% das pessoas se importam em como a página se comunica. E 54,9% são mais convidativas às cores quentes e alegres. A criatividade da usabilidade das cores, as tipografias, as imagens e textos simples faz com que chame a atenção do consumidor final. É perceptível que o designer consegue desenvolver todo o escopo de início para uma determinada marca e acompanhar junto a evolução da mesma, trazendo novas propostas de aplicação e desenvolvendo tendências que chamem a atenção de um nicho específico. Definir esse nicho, é essencial para desenvolver uma marca, permitindo que se fale com mais propriedade sobre o assunto. Para tanto, fazer uma imersão com o público-alvo trará à tona highlights, insights relevantes, que envolve também interface digital e usabilidade. Para aplicação e início de um desenvolvimento de marca, o designer trabalha todas as possibilidades possíveis. Para isso, são realizadas perguntas minuciosas sobre o tema, entre elas, o que está sendo vendido, qual a idade do público-alvo, o que facilitaria o processo de compra, por que o produto X seria essencial na vida do usuário, o que é consumido, entre outras. O designer tem o objetivo de analisar as melhores propostas para um atendimento efetivo, um produto de qualidade, a praticidade no ato da compra, um recebimento dinâmico, uma comunicação transparente e uma inovação no método de divulgação e venda. Diante do cenário atual tecnológico, do crescimento do comércio digital e da praticidade de formatar artes por meio de aplicativos, pode-se dizer que o empreendedor, na maioria das vezes, visa apenas o lucro, sem analisar possíveis outras preposições e fatos que possam acontecer no decorrer do tempo. É salutar dar voz ao profissional designer para o desenvolvimento visual da marca e da interface, tendo confiança de que o mesmo irá diferenciar seu projeto e melhorar a qualidade de entrega ao seu consumidor. E junto a ele trabalhar como co-criador em dinâmicas para novas propostas e projetos, mantendo a frequência necessária para a cativação do seu público, assim como também utilizar a metodologia do UX Design, de modo a estreitar a relação com o usuário final e fidelização do produto e serviço. Na sequência, eu vou mostrar a vocês como se deve, só um instante, vou compartilhar aqui. No se ve, ahí está. Dá para ver? No, no se ve.
Não? E agora? Ahora está Ok? compartido. Ahora sí. Ahora sí. Ok, aqui nós temos aqui uma loja de artigos femininos, uma loja infantil, que foi, desculpa, é moda feminina, né, chamar Essência de Boneca, que foi criada no momento de pandemia pelo Instagram, né? Nela a gente consegue identificar apenas os produtos, aqui de forma geral. A pessoa clica num determinado produto, né? E ela não tem pelo Instagram, eu não consigo ver os preços, eu não consigo gerar um boleto, né? Eu consigo apenas ver o produto e fazer com que eu entre em contato, eu mando via chat, eu escrevo para o dono da loja, no caso, para que ela possa me dar valores, para que ela me possa saber se o tamanho é possível, e também como que é feito o transporte, como que é feito o envio do produto. Então, emergencialmente é algo que funciona, mas que precisa ter um link específico feito com base na arquitetura de informação para que a gente possa, de fato, ter uma maior satisfação do cliente com o objeto, com o seu produto final. Obrigado. Muchas gracias, Ailton. Vamos ahora a pasar, al final lo que les comentaba, hacemos preguntas y ya las unimos todas. Vamos a continuar entonces con la ponencia número 2 de esta tarde, que está dedicada a negocios en diseño. Es estrategias de marketing social frente al consumo responsable de moda, revisión sistemática de literatura, que nos presenta María Nati Alfaro, de la Corporación Unificada de Educación Superior, CUN, en Colombia. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, voy a compartir la pantalla para poder iniciar. No sé si observan en pantalla. Sí, ya se ve. Bueno, primero, antes de iniciar, quería aclarar un poco el concepto de marketing social. Es importante que tengamos claro este concepto para saber por qué lo trabajamos, digamos, de la mano de la moda responsable, ¿sí? El marketing social tiene como enfoque claro lo que es el bienestar o todo lo concerniente al mercadeo digamos, que genere un beneficio para la sociedad, ¿sí? Dentro de la investigación que se realizó, escogimos los principales factores de estudio y de análisis para conocer el avance que se ha presentado en la gestión de marketing frente a este consumo social de moda. Entonces, lo dividimos principalmente en dos agentes, la empresa, ¿sí? Dentro de la empresa todo lo que son los procesos de reciclaje, reutilización y todo lo que es la parte ambiental y de sostenibilidad. El otro agente principal es el consumidor, donde visualizamos o estudiamos todo lo que fue su comportamiento y la actitud frente al consumo de moda como tal, la influencia frente al consumo responsable y el posicionamiento de las marcas. Para dar como resultado o para identificar como resultado la comunicación, es decir, los medios que tanto son importantes como para la empresa, cómo los trabajan, y para el consumidor, cómo los observa o cómo los identifica frente a esa marca como tal. ¿Qué resultados se obtuvieron principalmente? Aquí observamos digamos que en esta torta, observamos las diferentes variables que se analizaron, ¿sí? Y el porcentaje que se pudo obtener frente a, digamos que a los artículos que se revisaron. Entonces, dentro de estas variables encontramos lo que es estrategias de marketing, desarrollo sostenible, cada uno con un porcentaje como se observa en pantalla, la gestión sostenible, la propuesta de valor, la moda ética, el comportamiento de compra, el consumo sostenible, la responsabilidad social, ¿sí?
que si observamos fue una de las variables de mayor tamaño en el estudio que se realizó, ¿sí? Y por último, el reciclaje y la reutilización, ¿sí? Cada una de estas variables, cada uno, aunque el peso digamos que varía, son importantes para el desarrollo de las estrategias que estamos analizando. Entonces, ahora sí me voy a devolver un poco al título, ¿sí? Entonces, digamos que encontramos tres principales resultados, ¿sí? El consumidor, ¿sí? Digamos que el consumidor de moda actual, hablando antes un poco del fenómeno de la pandemia, se estaba ya presentando o ya se estaba generando esa búsqueda de moda más, digamos que responsable. Cuando hablamos de moda responsable, estamos hablando de productos que, digamos que dentro de su proceso de elaboración, ¿sí? Tengan un menor perjuicio frente al medio ambiente, ¿sí? También hablamos de moda responsable cuando tenemos estos productos que, digamos que en el proceso ya de comercialización, tienen unas estrategias frente, por ejemplo, a las personas que lo producen, las condiciones laborales que éstas puedan tener. De esta manera hablamos de todo lo que es comercio justo, ¿sí? Y todo lo que conlleva a ello. ¿Sí? También es importante, y notamos durante el desarrollo de esta investigación, que el consumidor de moda, como tal, le gusta mucho saber qué características tiene el producto que va a consumir, ¿sí? Y es una manera como el productor de moda sostenible o de moda ética puede presentar su producto. Es importante que sea para el consumidor, que sea atractivo. Muchas veces cuando nos hablan de producto, bueno, moda ética, moda responsable, mucha gente, reciclaje, reutilización, mucha gente dice, no, eso no va a ser bonito, no es agradable, ¿qué me están ofreciendo? ¿Sí? Y es importante que las empresas, eso se notó mucho en la investigación, es importante que las empresas puedan comunicar dentro de las estrategias de marketing social que deben utilizar, es la comunicación asertiva, ¿sí? Para que el consumidor tenga claridad en las cualidades de este producto, que sea atractivo para ellos, cuáles son las condiciones de estos productos, cómo fueron elaborados estos productos. También es importante lo que les comentaba en cuanto al comercio justo, ¿sí? Las condiciones laborales que tienen los empleados. Entonces, esas estrategias, digamos que son importantes y fueron uno de los resultados que se obtuvieron de la investigación. También es importante, también se analizó en cuanto a las estrategias, la gestión empresarial, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de la gestión empresarial estamos hablando nuevamente de la comunicación, cómo presentamos nuestros productos, cómo le presentamos estos productos a nuestros clientes, y lo podemos hacer, se notó mucho en la investigación, lo que son las etiquetas, ¿sí? Las etiquetas colgantes donde se presenta las cualidades que tienen estos productos. Entonces es importante dentro de las estrategias que las empresas muestren esas características que tienen los productos para que sean, digamos que más accesibles a nuestro consumidor. ¿Qué otra de las, digamos, de los resultados que se pudo notar que es importante dentro de la investigación, como les comentaba, como comentaba Mónica al inicio, como fue una revisión literaria, dentro del análisis, dentro de la revisión que se hizo frente a los diferentes autores, encontramos que hay muchas maneras de llegar a lo que es moda responsable. ¿Sí? Nosotros hablamos de moda ética, por ejemplo, y de aquí voy a generar de pronto un poco de controversia frente al tema, cuando se habla de moda rápida. Digamos que el concepto de moda rápida, como lo conocemos en general, pues estamos hablando de una moda que tiene unas características de uso o que tiene digamos que un ciclo de vida muy corto, y uno diría, bueno, pero eso realmente va de la mano de la moda responsable, hasta qué punto, o si yo prefiero utilizar el término de slow fashion, es decir,
una moda que sea más, que tenga un ciclo de vida más largo, que yo pueda utilizarlo en diferentes temporadas, etcétera, 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 etcétera. Pero todas estas estrategias sí van de la mano, digamos que de ese consumo. Varios de los autores que estuvimos estudiando nos presentaban esas posibilidades. Otra de las estrategias o que va de la mano de la gestión empresarial, como les comentaba en un inicio, es aquello de la responsabilidad social, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad social, pues uno mira, bueno, ¿y la responsabilidad social cómo se maneja? Vemos que muchas empresas han abordado diferentes estrategias dentro de la responsabilidad social para fortalecer, ¿sí? Para poder, digamos que dentro del sector de moda, que como todos sabemos es uno de los más contaminantes, por decirlo de esta manera, podamos en cierta medida disminuir un poco ese perjuicio que tenemos contra el medio ambiente, ¿sí? En cuanto al consumo, en cuanto a la producción, en cuanto a la terminación, en cuanto a la comercialización, ¿sí? Digamos que el segmento que más se estudió, que se observó, que se estudiaba frente a las investigaciones realizadas, fueron segmentos jóvenes, ¿sí? Consumidores jóvenes que principalmente su propuesta era que estos productos deberían de ser más atractivos para que se generara un mayor consumo frente a este tipo de productos, ¿sí? Entonces, esas fueron como los principales hallazgos en cuanto a las estrategias. Entonces, les recuerdo los tres focos principales que son la moda como tal, la moda responsable, ¿sí? Frente a lo que son el proceso de elaboración, el proceso de comercialización y lo que es el mercado justo, ¿sí? La gestión empresarial, que va de la mano con la comunicación que las empresas hacen frente a estos productos de moda, y la responsabilidad social, que también hace parte de la gestión empresarial. Y también, y por último, no menos importante, ¿sí? Es ese beneficio, es decir, que todas estas estrategias vayan enfocadas al beneficio de la sociedad, que es principalmente el pilar de lo que es el marketing social. Entonces, pues ya al finalizar, si alguno tiene alguna pregunta, inquietud, pues estaré atenta a ello. Muchas gracias. Gracias, María. Muy padre tu tema, sí. Creo que sí va a haber varias preguntas. Vamos entonces con la siguiente ponencia, que es autoengaños de diseño, consideraciones prácticas para la etapa temprana de los emprendimientos, que nos presenta Enrique de Amico, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Entonces, Enrique, adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Como decía Mónica, mi nombre es Enrique D'Amico. Yo soy diseñador industrial egresado de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente becario doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Estoy realizando una beca doctoral allí y la ponencia que me convoca hoy a esta mesa, digamos, está relacionada a mi tema de investigación. Es un artículo que había escrito hace un tiempo, más como desde el rol de emprendedor y no desde el rol académico, pero bueno, el tema que yo estoy trabajando en la tesis es justamente el diseño industrial emprendedor, así que bueno, quería compartir algunas reflexiones que creo que pueden ser útiles para aquellos estudiantes que tienen la intención de emprender. El título de la ponencia era Autoengaños de diseño, consideraciones prácticas para la etapa temprana de los emprendimientos. Y el motivo de hablar de autoengaños en la etapa temprana de los emprendimientos está relacionado al fuerte vínculo que manifiestan varios autores respecto a
cómo los emprendimientos funcionan de alguna manera como espejo o como representación o proyección de los emprendedores que los llevan a cabo, sobre todo en la etapa inicial de los mismos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, cuando uno emprende, pone en diálogo de alguna manera su profesión, o la manifestación profesional que eligió, pero también su proyecto de vida. Entonces, cuando me refiero a autoengaños, estoy hablando de alguna manera de prácticas que incorpora el emprendimiento, pero que también son decisiones que ha tomado el emprendedor. Si me permiten, voy a leer la definición que había puesto de este concepto. Yo llamo en el artículo autoengaños aquellas prácticas formales o informales que pueden ser percibidas como debilidades del emprendimiento y que no impactan positivamente la imagen del mismo, pero que paradójicamente son condicionantes para que el proyecto sea viable e incluso pueden ser determinantes. Es decir, en caso de no estar presentes, ponen en riesgo la continuidad del emprendimiento. Considero que muchas veces el hecho de querer vivir del diseño, trabajar del diseño, nos lleva a caer en estas prácticas, en estos autoengaños, sumado a que muchas veces las condiciones contextuales no son favorables para emprender en diseño. Pero bueno, les quería compartir algunas como para identificarlas, poder debatirlas después si quieren y hay preguntas. Y bueno, y fundamentalmente para transmitírselas a otras personas y poder compartir esa experiencia en tiempo real y no y evitarle ese paso a esas personas. Entonces, en primer lugar, yo menciono la mimetización o eliminación del valor del diseño en los presupuestos. Es algo que no es novedoso, que lo sabemos, tenemos una dificultad en nuestra comunidad disciplinar para vincularnos con los negocios, incluso hay autores que hablan, ¿no?, de este choque de culturas entre estos dos mundos, o de esta triste paradoja del vínculo entre el diseño y el mundo de los negocios, pero creo que si bien eso en una etapa temprana nos ayuda a ser competitivos de alguna manera, también esconde o deja en evidencia ciertas prácticas que están vinculadas a la autoexplotación y a lo que Montero, por ejemplo, un autor que desde la filosofía nos dice que se relaciona al salario ideológico del diseñador. Es decir, muchas veces esta práctica está sustentada en el hecho de que ponemos expectativa en diferentes aspectos o formas no pecuniarias de pagar nuestro servicio con tal de pertenecer a una cierta comunidad disciplinar o lograr cierto estatus a través del emprendedorismo o diferentes tipos de prácticas que en realidad lo único que hacen es mostrar falencias de ese emprendimiento, ¿no? Otro de los puntos que menciono es y que lo he visto en muchas incubadoras de las cuales participé como emprendedor y como mentor, es aquellos emprendimientos que basan su modelo de negocio muchas veces en productos, generalmente ligados a la sustentabilidad o a un discurso superficial o epidérmico de la sustentabilidad, a través de la obtención fortuita de materias primas. Muchas veces a través de una resignificación simbólica o funcional de esas materias primas, se logra montar un emprendimiento, pero no se tiene en cuenta la discontinuidad o las consecuencias que se tienen en el momento en que esa fuente de suministro desaparece, y eso que antes era una ventaja diferencial, competitiva o que generaba valor en el emprendimiento, deja de existir y deja de ser sostenible ese emprendimiento. Otro aspecto que surgió en las entrevistas que fui haciendo en el marco del desarrollo de la tesis y de charlas con emprendedores y entrevistas, es la cuestión de la práctica de la personalización de los procesos productivos y de los procesos de los emprendimientos.
hablando con dos emprendedores del rubro gastronómico, Pablo Heifetz de Ají Diseño y Nicolás Grobsny de Darto. Ambos me decían que muchas veces iniciar un emprendimiento implica la dificultad de conseguir los proveedores y generar las alianzas estratégicas con esos proveedores para producir en pequeñas series o producir con el nivel de exigencia o la vara, digamos, de calidad que tenemos los diseñadores cuando estamos frente a un producto o desarrollando un producto que va a llevar nuestra marca. Con lo cual eso a veces lleva a no terciarizar o querer resolverlo internamente, incorporar un proceso productivo, y ambos me decían que se corre el riesgo de que esos emprendimientos cambien su rumbo, terminando, generando que se transformen como en fabricantes por default, digamos. Primero, por no conseguir proveedores, y segundo, con el paso del tiempo se van convirtiendo en prestadores de servicios de ese nuevo proceso productivo que incorporaron para el desarrollo de su producto, pero que después en el andar del emprendimiento tiene que ser sustentado con la prestación de servicio. Vinculado a otro de estos autoengaños que nombré anteriormente, muchas veces en la práctica del diseño emprendedor se emprenden con los recursos que se tiene disponibles, el soporte vincular, ya sea familiar o la red de recursos en la cual está inmerso el emprendedor, muchas veces desdibuja esos costos fijos o el costo asociado que tienen acceder a esos recursos que, si bien en una etapa están facilitados, generan ciertas trabas o ciertos impedimentos de poder escalar ese emprendimiento o poder crecer en otro sentido. Entonces se genera una dependencia que termina siendo perjudicial. Por otro lado, hablo de la traslación. Hay dos que también lo vi mucho en los proyectos de los cuales fui mentor, que es muchas veces la traslación mecánica o acrítica de productos que funcionaron en contextos externos o diferentes al nuestro, una inserción acrítica de esos proyectos en nuestro territorio, sumado muchas veces a una hibridación tipológica o a no tener clara la tipología o el producto o la propuesta de valor que se está ofreciendo. Entonces eso creo que nada, nos invita de nuevo a repensar en el diseño siempre situado en su contexto, en sus condiciones, en sus circunstancias, y pensar no solo en el producto. Digamos, venimos de una formación bastante objetocéntrica, digamos, y muchas veces nos olvidamos de lo que pasa alrededor y de diseñar todo ese entramado que sostiene al producto y que es parte del producto. Entonces, nada, para cerrar, los quería invitar a leer ese artículo, a estar en contacto. Es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho, el del emprendedorismo en diseño, justamente porque me interesa indagar. Si bien desde la bibliografía muchas veces se estigmatiza a los diseñadores de que en temas vinculados a la gestión del diseño y a la pata económica de los diseñadores y su administración, me parece que el problema también puede abordarse desde por qué se da ese choque cultural entre esos dos ámbitos, que está, digamos, que ya está claro a esta altura, digamos, hay debates que ya están saldados respecto a su beneficio mutuo y a las prácticas que tanto el ámbito del diseño como el ámbito de los negocios se han nutrido unos con otros, pero sin embargo creo que la barrera que hay y esa grieta que todavía no cierra, como diría Norberto Chávez, creo que está dada más que nada por una cuestión cultural.
Así que esto es un poco un artículo que surge satelitalmente de la tesis, pero nada, los invito a estar en contacto a los que les interesa el tema y a profundizar eso, qué sucede desde el punto de vista cultural con los diseñadores y el diseño y con el punto de vista discursivo. Es decir, qué prácticas emergen y de qué manera diseñamos cuando lo hacemos en el contexto de un emprendimiento propio y en el contexto de un ecosistema emprendedor particular. Así que bueno, agradezco mucho el espacio y nada, quería ser breve con esta presentación. Muchas gracias, Enrique. Sí, son unos temas, digo, unos puntos muy, muy interesantes que yo creo que sí van a preguntar al final. Si gustas dejar tus datos de contacto, también lo pueden escribir ahí en el chat, esto para todos los ponentes. Igual, los pueden contactar ya más adelante. Muchas gracias. Gracias, sí. Y vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia, que es el enfoque. Me ayudan con la pronunciación. Bridging, espero que sea Bridging Design Prototype. Fortalecimiento del rol del diseño como recurso estratégico en organizaciones pequeñas, que nos presenta Gloria Elena Gómez Escobar, ahorita me corriges la pronunciación, del Ocean Browser, Nueva Zelanda, University of Sydney en Australia, y pues supongo que representas a Colombia también. Y pues adelante, Gloria, con tu presentación. ¿Tienes tu micrófono apagado? Okay. Ya. Ajá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ajá. Arranco entonces. Muchas gracias Adelante. por tenerme hoy. Un minuto. Estoy teniendo un pequeño problema. Un minuto, por favor. ¿Ya? Sí, no te preocupes. Ahora sí. ¿Ya? Sí. Ok, listo. Ok. Hola, soy la doctora Gloria Gómez, una profesional e investigadora en diseño aplicado al desarrollo de productos educativos novedosos. El título de mi presentación es Bridging Design Prototypes, fortalecimiento del rol del diseño como recurso estratégico en organizaciones pequeñas. Estoy muy contenta de estar en la Comisión Negocios en Diseño. El enfoque Bridging Design Prototype se desarrolló para permitir que diseñadores trabajando independientemente o en pequeñas organizaciones con equipos interdisciplinares incompletos puedan acceder a un entorno real para realizar estudios de diseño centrado en el ser humano con comunidades de difícil acceso y pocos inclinados a la tecnología. Durante mis estudios de doctorado, yo fui una diseñadora individual que deseaba realizar este tipo de estudios en preescolares sobre el uso de una nueva herramienta de aprendizaje. Este enfoque BDP, en corto, evolucionó a partir de la exploración de formas de abordar 3 desafíos que encontré en la aplicación de algunos principios del diseño centrados en el ser humano. El primer desafío fue que no tenía manera de observar a los usuarios prospectivos mientras realizaban las actividades que tenían relación con las que el nuevo producto iba a proporcionar, por la razón de que la idea o el concepto del producto era completamente novedosa para esta comunidad educativa, que no solían realizar actividades relacionadas con el producto en su entorno de trabajo, es decir, el aula de preescolar. El segundo desafío fue que no podía cumplir con el principio de diseño centrado en el ser humano, de comenzar con un equipo multidisciplinario que incluye representantes de marketing, tecnología y la experiencia del usuario. Yo era una diseñadora trabajando independientemente, una pequeña organización conformada por una sola persona que investigaba este tema de forma individual, sin una afiliación institucional o empresarial en particular.
El tercer desafío fue que yo era una extraña para la comunidad preescolar para la que estaba diseñando. Los expertos en educación infantil de Australia y Nueva Zelanda en el año 2005 no veían la relevancia de los beneficios del producto novedoso que les estaba proponiendo. En los últimos 12 años, el enfoque BDP se ha utilizado para fortalecer la actividad del diseño centrado en el ser humano, en el desarrollo de nuevos productos realizados por diseñadores independientes o pequeñas empresas. El diseño es el eslabón débil en el confuso proceso inicial del desarrollo de nuevos productos. A menudo estas pequeñas empresas no pueden darse el lujo de incorporar una perspectiva de diseño centrada en el ser humano al inicio de un proceso de investigación y desarrollo que involucra servicios o productos innovadores. Durante el confuso proceso inicial, el enfoque BDP proporciona una forma rápida y organizada de investigar y clasificar las oportunidades de diseño en aquellas que merecen más esfuerzo y aquellas que se deben postergar. Un BDP es un prototipo rápido funcional construido con características familiares para una comunidad de usuarios y con características novedosas que un diseñador incorpora después de un análisis de datos relevantes. Capitaliza sobre el conocimiento previo de una comunidad de usuarios, es decir, el conocimiento que esta comunidad ya tiene de una situación o actividad y reconoce las realidades del contexto. Estas características incluyen a los usuarios en la etapa temprana del proceso de desarrollo desde el principio. Los usuarios incorporan el prototipo en sus actividades reales, trabajo, vida, estudio, mientras que un diseñador o un equipo de investigación y desarrollo lo emplea para aprender sobre la comunidad de usuarios. La adopción temprana de una idea conceptual en forma de un prototipo rápido, completamente funcional, puede llevar a productos socialmente inclusivos, a que los usuarios se conviertan en diseñadores o a la obtención de un capital inicial para una pequeña empresa. Una comunidad de usuarios solo estará preparada para incorporar un nuevo producto en su contexto cuando a través de la experiencia personal califique dicho producto o servicio como útil, usable y deseable. Bueno, ¿qué tipo de prototipos funcionales rápidos son los BDP? A diferencia de otros tipos de prototipos rápidos, los BDP también tienen que ser completamente funcionales. Las experimentaciones no deberían requerir la presencia de diseñadores. Por funcional significa que todas sus partes o componentes deben funcionar y los usuarios deben poder implementarlos en actividades reales. Pero estos BDPs no son necesariamente productos mínimamente viables o Minimum Viable Products o MVPs, ya que los materiales digitales o tangibles son los que con los que están construidos podrían tener una vida útil limitada. El enfoque PDP puede facilitar que los grupos de interés o stakeholders y las empresas tengan las siguientes percepciones sobre el diseño. Que el diseño es un bien que se puede experimentar, el diseño como un recurso estratégico y el beneficio del diseño como un intermediario del conocimiento, un intermediario del lenguaje que trae la visión de agentes externos. Los 6 principios ágiles y flexibles que sustentan la implementación de PDP se basan en conceptos extraídos de 3 métodos de diseño y una teoría de aprendizaje. Los 3 principios que están en la parte superior de la pantalla. Enfocar el pensamiento como si fuese un equipo multidisciplinar para investigar la comunidad de usuarios y el mercado. Modelos mentales similares y simplificar las actividades le permiten a los diseñadores independientes emprender estudios de diseño centrados en el ser humano. Se utilizan métodos de investigación aproximados para aprender sobre la comunidad de usuarios. Se recurre bastante a las fuentes secundarias de datos cuando la etnografía rápida no es posible al comienzo del proyecto. Los 3 principios que están en la parte de abajo de la pantalla. Conocimiento previo, interacciones familiares, ampliar la participación y participar en el diseño.
guían a los diseñadores en el proceso de aprender de manera significativa sobre una comunidad de usuarios desde perspectivas diversas y múltiples. Estos principios alertan a los diseñadores a que recopilen datos desde cada perspectiva relevante mientras atienden los deseos y necesidades de cada miembro de la comunidad de usuarios. Esta atención debe reflejarse en el desarrollo de principios, pautas y requisitos que luego informan el diseño de funciones. Bueno, 16 estudios de caso en las áreas de tecnología, educativa, servicios, salud, entretenimiento y producción ilustran cómo los 6 principios del enfoque BDP han sido utilizados para construir prototipos rápidos funcionales y cómo su adopción temprana en proyectos de investigación, por ejemplo, estudios doctorales, de maestría o proyectos de clase o de emprendimiento, proyectos realizados en conjunto con pequeñas y medianas empresas, pueden conducir a tecnologías socialmente inclusivas y a que los usuarios se conviertan en diseñadores. Bueno, es todo por el momento. Muchísimas gracias por la atención. Los invito a que me contacten. Me pueden encontrar en LinkedIn. Aquí presentaré mi correo electrónico. He escrito algunos artículos sobre esto, todos en inglés, pero ya estoy en proceso de traducirlos al español. Y mientras tanto, pues contáctenme y podemos conversar. Siempre estoy buscando por gente interesada de probar este método y por estudiantes que quieran usarlos en sus proyectos o personas que estén haciendo sus emprendimientos y, bueno, trabajar juntos. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Gloria. Sí. Seguimos con ahora desarrollo de industria textil en Irapuato, del entorno laboral a la cultura organizacional, que nos presentan Gloria del Carmen Ramírez Saldaña y Mónica Susana de la Barrera Medina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México. Entonces, adelante, chicas, el espacio es de ustedes. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos y voy a compartir. Creo que todavía está compartiendo la pantalla. Gloria Gómez, sí, no. Mi tocaya. Sí, Gloria. A ver, stop share, right? No. Ya, ok, gracias, Gloria. Bueno, sí se ve ya la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Gloria del Carmen Ramírez Saldaña. Junto con la doctora Mónica Susana de la Barrera, estamos realizando la investigación Somos de México. Yo soy estudiante del doctorado. La doctora es catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta investigación de desarrollo industrial textil en Irapuato del entorno laboral a la cultura organizacional la estamos realizando en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Irapuato. Para cambiar la diapositiva, permítanme. Bueno, el estado de Guanajuato se encuentra ubicado en estratégicamente es un área comercial que cuenta el estado con 6.166.934 habitantes. Aquí la ubicación es excelente para las empresas. Según la información que nos da el INEGI, cuenta con 8 clústeres también, que es el clúster automotriz, el clúster de la moda, el clúster de la vivienda, el clúster de alimentos, químico, de tecnología de la información y comunicación, el logístico y movilidad y el aeroespacial. Así está conformado nuestro estado por este tipo de clúster. Nosotros nos enfocamos en el clúster de la moda, que está integrado por lo que es el cuero y calzado, que es el de confección, y el textil, este último donde hicimos la investigación. Aquí el clúster es muy importante, el de la moda, porque actualmente está otorgando 122,000 empleos y cuenta con 7,500 empresas. Entonces sí es muy importante, ahora sí que es un detonante económico en nuestro estado, del estado de Guanajuato. Nosotros la investigación la realizamos en la ciudad de Irapuato. La ciudad de Irapuato juega un papel muy importante en el sistema industrial textil.
cuenta con sus habitantes, realmente son 592,757 habitantes los que tiene Irapuato. Su enfoque principal desde hace más de 30 años es la maquila de pantalones de mezclilla y también está generando grandes empleos y es un motor económico para la comunidad. Si vemos el estado de Guanajuato, lo principal está concentrado en 5 municipios. Estos municipios es León, Irapuato, Moroleón, Uriangato y Yuriria. León, pues la ciudad de León está principalmente, su enfoque es cuero y calzado. Irapuato, como ya lo comentaba, es en mezclilla. Moroleón y Uriangato están en la ropa de tejido, sobre todo, y Yuriria su enfoque es lencería. Y este punto de lo que es textil, el total de empresas son 2,500 empresas, que es lo que nos dice el Anuario Estadístico de Guanajuato. Nuestra investigación la hicimos en las maquiladoras, aquí en lo que es el espacio de trabajo tradicional. ¿Por qué? Porque actualmente Irapuato en la industria textil todavía sigue trabajando bajo un concepto todavía tradicional, donde algunos autores nos dicen, como Martín López, que es un autor de Ofitas, director de Ofitas en Madrid, España, nos dice que todavía el trabajar con los entornos laborales tradicionales provoca fatiga y estrés. Entonces, lo que va a promover realmente, pues, es la depresión y la ansiedad en los trabajadores. Como sabemos, pues el estrés laboral es un factor principal de los riesgos psicosociales y está contemplado en la NOM 035, que es la norma mexicana. Esta información la da lo que es la Organización Mundial de la Salud. México está en un 75% de estrés laboral. Está por encima de China, que es un 73%, y Estados Unidos tiene un 59% en lo que es estrés laboral. Entonces, es muy alto el enfoque que tenemos nosotros en el estrés laboral. Por eso el objetivo de nuestra investigación es describir y comprender cuáles son los elementos del entorno laboral que pueden potencializar la productividad y el bienestar de los trabajadores, para así poder generar mayor conocimiento e implementar estrategias de innovación en las empresas para poder mejorar. Ese es el objetivo que se persigue con esta investigación. Dada la naturaleza cualitativa de nuestra investigación, realizamos entrevistas. Estas entrevistas las implementamos en algunas maquiladoras en la ciudad de Irapuato por medio de CANAIBE, que es la Cámara Nacional de la Industria Textil y del Vestido. Nos dieron oportunidad de entrar a algunas maquiladoras. Se realizaron 30 entrevistas. Aquí, pues, los puntos principales de la entrevista fue realmente preguntar al trabajador que describieran sus espacios de trabajo. Y pues los hallazgos que encontramos en la descripción de los espacios de trabajo que nos comentaban, pues que eran improvisados, el diseño no iba acorde, no tenían la iluminación o la luz natural que ellos es lo que prefieren. También pues estaba muy desorganizado, como podemos ver aquí el ejemplo de esta imagen, y que pues al final era muy caluroso. Entonces, para ellos, eso es como describieron ellos su espacio de trabajo. Otro punto que vimos en la parte de la entrevista fue qué efectos tiene el espacio de trabajo sobre su persona. Y hablando del estrés laboral, pues ellos nos comentan que como son improvisadas, muchas de las maquiladoras son espacios que eran bodegas y simplemente nomás se adaptaron, no tienen luz natural, son muy estrechos, no tienen un espacio para que la otra persona tenga la movilidad correcta. Entonces ellos dicen que se sienten estresados, que sienten tensión, hay aburrimiento y por lo tanto les causa mucha desmotivación en esta parte. Eso es lo que nos estaban comentando. También se les preguntó que cuáles serían sus expectativas ellos para poder laborar, pues, en un estado de confort. Y ellos nos decían que el diseño, sobre todo, que les gustaría que el diseño fuera agradable, que los colores fueran colores, pues, pasteles, blancos, donde pudiera entrar más la luz natural, que contaran con plantas visualmente, con fotografías
porque se puede apreciar que pues hay desorden, son improvisados. Entonces es muy importante para las personas realmente el diseño, porque no lo tienen, simplemente entran, ven galerones y no se ve otra cuestión en lo que vienen siendo las maquiladoras. Aquí pues nos podemos dar cuenta que realmente lo que es, en este caso, el espacio laboral, pues es un factor estratégico para que puedan realmente lograr en la cultura dentro de las empresas y que en muchas ocasiones los empresarios no visualizan el diseño dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, hay que reducir costos, pero sabemos que este factor es estratégico para la cultura organizacional y puede beneficiar. ¿Cuáles serían los beneficios? Estos beneficios pueden traer a lo que son los empresarios, porque si realmente tenemos lugares donde inspiren a los trabajadores van a ser más proactivos y van a ser más colaborativos. También los diseñadores, serían otros beneficios para los diseñadores para que pudieran tener esos espacios que fueran más confortables, que tuvieran la iluminación, que tuvieran las imágenes que corresponden, plantas y el mobiliario acorde a lo que viene siendo en este punto la maquiladora. Y la importancia también para los trabajadores que se sientan a gusto, que sea un lugar para ellos tranquilo, que puedan trabajar, donde realmente puedan dar el rendimiento, que es lo que se pide en el objetivo, que sea el incremento de la productividad y el bienestar para ellos, y para los gestores de capital humano, que son los responsables del personal dentro de las organizaciones. Este sería pues el enfoque del que estamos realizando, que todavía estamos realizando esta investigación, porque sería importante, vamos a seguir con la investigación para ver qué importancia le otorga al empresario los entornos laborales para, en el caso de que ellos tienen que analizar qué realmente es lo que están los trabajadores percibiendo como hallazgos. Pues esto sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Vamos a continuar entonces con la importancia del protocolo en el estudio de casos empresariales, la experiencia desde la investigación doctoral en diseño que nos presenta Cinia Varela Sojo del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Costa Rica. Entonces, adelante, Cinia. Hola, muy buenas tardes. Hola. Un placer saludarlos y voy a iniciar en este momento con mi presentación. El día de hoy lo que quisiera es compartir con ustedes algunas experiencias que he tenido con el tema de la tesis. Yo estoy cursando el doctorado en diseño de la Universidad de Palermo. Estoy ya en la etapa final y me parece importante que podamos compartir algunos insumos que uno vivió en este proceso y que quizás les sea de utilidad pues a otras personas que estén investigando sobre este tema. La idea el día de hoy es hablar un poquito de el tema del protocolo en la realización de estudio de casos empresariales. Actualmente estoy haciendo la tesis que se llama Hacia una conceptualización del proceso proyectual y el rol del diseñador en empresas de diseño industrial costarricense. Y pues estoy utilizando el estudio de casos como el método pues para abordar la investigación. A partir de esto es que me he dado cuenta que el estudio de casos requiere rigurosidad y fiabilidad para darle validez a los datos. Y por tanto se sugiere la aplicación de protocolos para la ejecución del método de manera que se pueda planificar bien el acercamiento al campo, la aplicación de los instrumentos y pues después el análisis de datos de una manera mucho más certera y confiable. Entonces, la idea es que en esta ponencia pues podemos hablar un poquito de los contenidos básicos que se deben contemplar en este protocolo con el fin de dar guía a otros investigadores en el campo. Para recapitular un poquito, existen algunos criterios que según Jin, que es uno de los autores pues, más reconocidos en el área de estudio de casos, existen algunos criterios para justificar el estudio de casos como un método para abordar una investigación.
Entonces, uno de ellos es el tipo de problema que se está abordando. El uso de estudio de casos es justificable cuando tenemos investigaciones en donde el problema de estudio es bastante complejo y en el cual se quieren atender ciertos comportamientos, algunas relaciones o situaciones sociales desde la visión de ciertas personas involucradas, de manera que podamos acercarnos a su propia vivencia en un entorno determinado, pero teniendo claro que el investigador al fin y al cabo tiene poco control sobre esos acontecimientos que se están estudiando. Entonces, el hecho de que nosotros podamos utilizar el estudio de casos para un entorno que es relacionado con organizaciones es bastante rico porque pues viene a ser una herramienta bastante poderosa sobre el análisis de comportamiento dentro de estas organizaciones. También otro criterio que justifica el estudio de usos de casos como un método válido para una investigación cualitativa es el tipo de preguntas o interrogantes que nosotros como investigadores pues queremos abordar con respecto al tema y este trabajo empírico. Entonces, algunas preguntas giran alrededor o cuando las preguntas giran alrededor de cuestionamientos sobre entender cómo o por qué sucede algún fenómeno, especialmente de tipo social, o sea, donde intervienen diferentes personas, y cuando se busca comprender ciertas particularidades organizacionales, el estudio de casos, pues es el método más adecuado para tener una comprensión mucho más asertiva en relación con ese fenómeno. Con respecto a este método, pues han existido en el transcurso de los años ciertas dudas sobre la fiabilidad del mismo. Entonces, es ahí donde Jean, que es este autor que les digo que es uno de los más rigurosos con respecto a la utilización de este método, propone el uso de 4 criterios, o él le llama tests, los cuales son la validez de los constructos, la validez interna y la validez externa. Voy a mostrárselos aquí a continuación. En una pantalla, vamos a ver. Bueno, ustedes pueden ver ahí, ese es mi país, 51.100 kilómetros cuadrados, donde teníamos o tengo que analizar el estudio o estudiar algunos casos empresariales en el área de diseño industrial. Y lo que les mencionaba era este tema de los criterios o tests. Entonces está los 4 criterios que identifica Jean dentro del uso del método de estudio de casos. El primero tiene que ver con la validez de los constructos, el segundo con la validez interna, el tercero con la validez externa y el cuarto con la confiabilidad. ¿Qué es lo que puede hacer uno como investigador? Entonces, en este caso, uno puede definir ciertas tácticas para poder darle validez a los constructos que se identifican dentro de la investigación. Por ejemplo, en este primer criterio, la identificación en la literatura de qué elementos vamos a observar y el utilizar múltiples fuentes de evidencia ayudan a que la información que nosotros vayamos a obtener, pues evidentemente esté soportada o fundamentada en estos elementos. Entonces, esto se realiza usualmente en un trabajo previo a la inmersión preliminar del campo de estudio y además se adaptaron durante la aplicación de los instrumentos y la recolección de datos. Luego está el criterio que tiene que ver con la validez interna. Entonces, Jean lo que dice es que tiene que haber una validez a lo interno de los casos de estudio que estamos pues observando, de manera tal que podamos garantizar que hay una coherencia. Entonces, una táctica que podemos aplicar es el nivel de correspondencia entre los resultados obtenidos de los casos y los datos teóricos. O sea, nosotros podemos, ya identificados los elementos a observar, podemos empezar a ver qué tanto corresponden los datos obtenidos de los casos con los teóricos presentes en la literatura. Y podemos empezar a construir algunas explicaciones acerca de los casos estudiados. Eso se hace en la etapa de análisis de datos, una vez que ya nosotros tenemos recopilada la información. La validez externa
en el caso de de una investigación cualitativa, pues no podemos tener una generalización estadística, eh, porque finalmente, pues, no lo estamos haciendo de esa manera, sino que necesitamos una lógica replicante, quiere decir que aparezca cierta lógica que se replica en estos casos para obtener algún tipo de generalización analítica. Entonces, la idea con esta táctica y este criterio es que podamos ser bastante asertivos en la observación de los datos que vamos obteniendo de manera tal que podamos identificar qué cosas se repiten y qué no se repiten y por qué, de manera que podamos contrastar, digamos, entre los grupos de casos. En el caso de que yo estoy trabajando, son casos múltiples, entonces se agruparon esos casos en diferentes características. Unos eran casos empresariales sobre diseño de servicios y otros eran sobre diseño de producto tangible. Entonces se hizo una replicación literal, o sea, se buscó qué elementos habían en común entre los casos que estaban dentro del grupo de servicios y dentro del grupo de productos, y luego se hace una replicación teórica de manera tal que no solo hayan semejanzas en los grupos, en los subgrupos, sino también entre todos los casos estudiados. Eso se hace en una etapa de diseño de investigación, es decir, tenemos que prever esto para poder escoger los casos y pues eventualmente en el análisis de datos. Y después está el criterio de la confiabilidad, el hecho de tener confianza de que nuestro método es el adecuado es una cosa que hay que corroborar. Entonces, para eso es que se utiliza un protocolo de estudio de casos y se utilizan bases de datos de registro de los casos estudiados. Eso sucede en la recolección de los datos. Y bueno, con respecto al protocolo, que es lo más, vamos a ver, es lo que nos reúne el día de hoy. El protocolo es toda esta guía que le permite a uno como investigador poder planificar de una manera adecuada cómo va a ser el abordaje de los estudios de casos. Entonces se proponen los siguientes componentes. Por ejemplo, la visión general de los estudios de caso, es decir, que tenemos que tener claro cuál es el objetivo general, los objetivos específicos y esos núcleos problemáticos que vamos a observar de la investigación. Eso tiene que estar previamente antes de irnos al campo. Procedimientos planteados para la recolección de datos. Ahí tenemos que empezar a planificar muy bien cómo nos vamos a acercar, por ejemplo, a esos casos de estudio, en este caso, pues, organizaciones dirigidas por diseñadores industriales, cómo es que vamos a llegar, cómo es que vamos a hacer un entorno de confianza, cómo eventualmente vamos a establecer algún tipo de vínculo para que después yo pueda acercarme y hacer una entrevista, por ejemplo. ¿Cómo vamos a garantizar la confidencialidad de los datos? Es decir, si vamos a mantener los datos ocultos, si vamos a cambiar los nombres, qué se va a publicar, qué no se va a publicar. ¿Cómo se van a seleccionar los casos de análisis? ¿Bajo qué características y bajo qué estrategia de selección vamos a hacer estos casos o vamos a identificar los casos que finalmente voy a utilizar? ¿Cómo identificamos los informantes claves? Es decir, saber a quiénes realmente yo necesito pedirles la información y de qué manera. ¿Cómo vamos a planificar esos recursos físicos y digitales? Es decir, poder tener con antelación todo lo que requerimos, por ejemplo, que si necesito una grabadora de voz, que si necesito una cámara fotográfica, que si necesito un espacio adecuado para hacer las entrevistas, que si necesito registrarlo de manera escrita, qué sé yo. Poder planificar todos los recursos que necesitamos, no solo para el registro, sino para la organización y el análisis posterior de los datos. Por ejemplo, puede ser que necesitamos hasta un software para hacer el análisis correspondiente. Y el tema de la codificación, que si vamos a utilizar códigos y de qué tipo, que si van a ser tipo descriptivo o si van a ser en vivo en ese momento mientras voy haciendo la entrevista, y cómo voy a codificar cada uno de los elementos que van surgiendo dentro de la entrevista. Otro componente son las preguntas realizadas, por tanto debe haber guías de entrevistas, que dicho sea de paso, en mi caso tuve que hacer hasta 5 versiones diferentes,
por correcciones porque realicé, como dice acá, pruebas piloto, donde me iba dando cuenta que habían preguntas que quizás tenía que volver a reconsiderar, pues para que fuesen entendibles por las personas a las que estaba entrevistando. Y eso llevó a tener 5 correcciones antes de finalmente entrevistar a los casos que me interesaban, o sea, 5 versiones de puras pruebas piloto. Y luego la guía para el análisis de los datos. Entonces, ¿cómo, una vez que obtengo los datos, cómo los voy a analizar? Si voy a tener bases de datos, si voy a hacer mapas conceptuales, linkeando las ideas principales, etcétera. Finalmente, lo que quería con esta presentación era pues darles una pincelada de todo lo que conlleva el estudio de casos, en esta ocasión con cuestiones empresariales, que consiste en una investigación bastante planificada que debe hacerse, a pesar de que podamos decir, bueno, es una investigación cualitativa, pues tenemos que planificarla para poder acceder a los datos de campo, y espero que esta información pues pueda servir para otras investigaciones y otros futuros investigadores. Y pues eso sería con respecto a mi presentación. Muchas gracias, Cinia, y gracias a todos los participantes. Pues con esta fue la última ponencia de la tarde, y si gustan ir poniendo sus preguntas, dime. Parece que, no sé si ¿Quién me Betsy es faltó? Betsaida González. Betsy, ¿nos escuchás? Buena tarde, estoy Buenas acá. tardes. Ah, ok. Ah, sí. Nichos de mercado. Sí. Para exponer la última. Sí, gracias. Ah, ok, te presento, Betsy. Muy bien, gracias. Y te paso el micrófono. Gracias, Adrián. Betsy, Betsaida González nos va a presentar nichos de mercado para el diseñador gráfico Farusac, de la Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura en Guatemala, Farusac en Guatemala. Entonces, adelante, Betsy. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Para mí es un gusto estar acá con ustedes acompañándolos. Yo soy Betsaida González, docente de la Universidad San Carlos de Guatemala. Mi investigación básicamente es de la tesis de nichos de mercado para el diseñador gráfico Farusac, y se desarrolló en la ciudad de Guatemala durante el segundo trimestre lectivo del 2021 y responde a la necesidad de identificar herramientas para establecer nichos de mercado de la profesión del diseñador gráfico, que favorezca la inserción laboral de los profesionales de la Escuela de Diseño Gráfico. Cabe mencionar que es importante tomar en cuenta que el profesional del diseño gráfico puede trabajar en relación de dependencia, y también existe la posibilidad de ubicarse en el mercado laboral, como también la posibilidad de contar con el tiempo para seguir capacitándose. ¿Sí? Es importante que también se tomen en cuenta que debido a la pandemia y al confinamiento de muchas empresas, tuvieron que cambiar sus sistemas laborales para adaptarlos al trabajo desde casa, dando lugar también a una mayor demanda de productos nacionales y así permitir generar la cadena de suministros local. Es aquí donde el nicho de mercado, concebido como una pequeña parte dentro de un segmento de mercado, toma relevancia. Está formado por personas que tienen características comunes y necesidades concretas, que no están siendo cubiertas por la oferta general de dicho segmento, y de esta manera cubren necesidades específicas. En este aspecto, lo más importante es basarse en la propia experiencia y en la especialización, aunque esto no es fácil. Sobre todo, se sabe que muchas veces no se sabe
qué es lo que se va a proyectar o cuál es el emprendimiento que se va a hacer. Lo ideal es identificar los problemas del día a día y encontrar las necesidades del hoy, porque muchas veces los productos pasan a ser obsoletos en el mercado. El conocimiento y el buen manejo de herramientas dirigidas a identificar nichos de mercado constituyen un diferenciador que puede mejorar el desarrollo de los diseñadores al momento de trabajar desde su especialidad, permitiendo ofrecerle al mercado aptitudes y conocimientos. Es importante tomar en cuenta que en la actualidad existen distintos medios como las redes sociales, el Internet, el social listening, herramientas como Google Trends, entre otros, por los cuales se da a conocer nuevas tendencias que facilitan la identificación de nichos de mercado que pueden atender a los mismos desde una visión positiva y la formación académica. La mayoría de los encuestados al momento de la evaluación de mi estudio consideró que adquirió conocimientos útiles respecto a la profesión, así como respecto a la realidad nacional. Pero es importante que el diseñador tiene en el mercado diferentes opciones para desarrollarse como profesional, atendiendo la demanda de una plaza competitiva, antojadiza y exigente, brindando servicio especializado y de calidad con el cual el cliente crea lazos comerciales y fidelidad hacia su proveedor. Pero es importante también identificar nichos de mercado que facilitara y contribuyera a los graduandos de la Escuela de Diseño Gráfico que puedan incorporarse efectivamente al mercado dentro de su trabajo. Pero para ello es evidente que las necesidades del mercado guatemalteco no están siendo cubiertas de forma efectiva por las ofertas actuales. Esto permite determinar que un nicho de mercado equivale a una oportunidad de negocio. Por eso resulta tan importante encontrar las áreas de oportunidad en las que el diseñador gráfico puede ofrecer servicios aún porque hay necesidades por atender, logrando de esta manera una mejor inserción laboral. Algo que es sumamente importante dentro del estudio es que revela que los profesionales encuestados de diseño gráfico FARUSAC acostumbran a utilizar regularmente herramientas gratuitas brindadas por Google, como Trends, Correlative, Docs, Ads, Analytics, las cuales les permiten utilizar algunos negocios que son de preferencia del mercado actual. Nos permite también identificar algunos segmentos con los cuales se puede ofrecer los servicios que un diseñador gráfico debe brindar. De manera extraña, se podría decir que es contradictorio cómo sabiendo usar estas herramientas, la mayoría de los graduandos laboran en el sector privado y pocos son quienes brindan sus servicios como freelance, lo cual hace suponer que no asocian el conocer las herramientas con tener oportunidades de emprendimiento. Por ello, la utilidad de investigación de nichos de mercado para el diseñador gráfico FARUSAC se centra en brindar herramientas de identificación siempre enfocado hacia nichos de mercado. El diseñador gráfico debe evaluar cuáles son esas fortalezas para saber si está preparado para atender las demandas del mercado identificado y así también brindar un producto o servicio satisfactorio a dicho mercado. Algo importante son los canales para llegar al cliente ideal, que los profesionales de diseño gráfico han identificado como las redes sociales, la publicidad de boca en boca, web, comunicación asertiva, el social listening,
mismos que al ser aplicados en forma eficiente conllevan a la consecución de nichos que permiten diseñar oportunidades de mejora laboral. Dentro de los resultados de la investigación, evidenciaron la utilidad de elaborar un catálogo de herramientas que facilite la búsqueda de clientes potenciales para enfocarlos en un objetivo de venta, que ayude principalmente a los diseñadores a que se inicien en el campo laboral para ubicar su nicho y poder explotar su capacidad y fundamentar sus decisiones. Esto brindará la oportunidad de abrir a nuevos negocios y oportunidades laborales, innovando en el acceso del mercado del trabajo. Los graduados de la Escuela de Diseño Gráfico deben conocer y examinar cuidadosamente las herramientas y brindar nichos de mercado y hacer uso principalmente de plataformas que sean básicas e importantes para poder desplazarse dentro de diferentes formatos, como Google, Amazon, AliExpress, como fuentes de información que permiten identificar esas oportunidades. Y ya para finalizar, quisiera mencionar que es importante tomar en cuenta lo que es la situación actual, en la que la sociedad está sumergida en nuevas tecnologías, por lo que es recomendable, antes de identificar un nicho de mercado, investigar sobre el sector del cliente y automatizar determinadas tareas que pueden ser rentables. Aquí podemos tener un listado bastante extenso, el cual tiene que tener presente el investigador, el graduando o el profesional. También es importante tomar en cuenta que el diseño gráfico debe tener presente los elementos que componen el mercado del diseño gráfico a nivel nacional e internacional, determinando las necesidades, las demandas, las características de su mercado laboral. Con esto termino. Muchas gracias. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, estoy pendiente. Muchas gracias, Betsy. Ahora sí, queda el chat listo por si nos quieren compartir alguna pregunta. La pueden compartir ahí mismo y yo les hago favor de leerla. Yo por mi parte, bueno, me parecieron como muy interesantes todas las ponencias. La de Ayrton Santos, que espero que la barrera del idioma no nos interrumpa o no nos ahí medio trabe, pero se me hizo muy importante todos los puntos que estaba de alguna manera presentando, porque hablaba de esta cuestión de clasificar las experiencias de diseño y lo importante que era comunicar cuestiones tan simples como cómo hacer un pago o cuánto cuesta un producto dentro de lo que son plataformas como Instagram y que de repente nos pueden pues limitar a hacer una compra, ¿no? Sobre todo en el momento en el que nos encontrábamos, que es el que describe en su presentación, que fue el de pandemia, y muchos nos enfrentamos por primera vez a lo que era la compra en línea. Entonces nos generaba de repente un poquito de ansiedad a esta cuestión de las dudas. Me pareció muy interesante en este aspecto, sobre todo porque utilizando plataformas de venta, en una experiencia personal que les puedo compartir, yo le eché la culpa de todo eso a la plataforma que proveía el producto y no necesariamente al fabricante. Pero sí, se me hizo muy interesante la parte que Ayrton nos compartía. Y aquí hay una pregunta para Nati. En México, ¿qué calificación le otorgarías a la moda responsable? Nati, en México, ¿qué calificación le otorgarías en la moda responsable? Y te dice muchas gracias. Ajá.
Creo que ahorita, pues, digamos que, aunque, bueno, voy a retomar un poquito el hecho de que estamos saliendo de la pandemia, ¿sí? Y que como mencionaba Mónica y Leighton, pues ahorita entramos, digamos que en otro tipo de estrategias comerciales, ¿sí? Creo que, digamos que ahorita todos los países que están de la mano de la moda están mirando la manera como incursionan en este proceso de la moda responsable, porque pues es algo que nos compete a todos. En general, dentro de lo que he investigado y lo que he estudiado, tengo conocimiento. Ahorita no tengo los nombres claros, pero sé que hay aproximadamente como unas 12 marcas que en el Distrito Federal están trabajando lo que es la parte de la moda responsable, ¿sí? Y considero que eso es algo muy valioso. Una calificación como tal, pues creo que sería algo muy, eh, digamos, de mi parte decir, no, pues le otorgo un 8 o un 5, sería como algo no tan válido, porque pues tendría que entrar a indagar muchísimo más en todos estos procesos generales, en este caso desde el país de México, pero creo que podríamos decir del hecho de que estamos incursionando y que ya se reconocen marcas como tal que están haciendo este proceso, yo podría decir que estamos hablando ya de un 8, un 8, sí, porque pues no es fácil, ¿sí? Entrar en lo que es la moda responsable no es sencillo, por lo que yo les comentaba, la gestión que tienen que hacer las empresas para que este proceso se dé es bastante arduo, ¿sí? Porque pues tiene que presentar estrategias desde la parte productiva, desde la parte comercial, desde cómo vende el producto. Entonces, eso es lo que yo puedo contestar en frente a la pregunta que me hacen. Gracias. Gracias a ti, Nati. Hay otra pregunta, esta para los chicos que estaban viendo sobre emprendimiento. ¿Qué forma de validación o verificación tendríamos para detectar las mentiras que en ocasiones nos ofrecen las encuestas para el emprendimiento? Esta no la puede contestar, no sé, tal vez Ailton o Betsy. Incluso creo que Cinia nos puede ayudar también. La pregunta dice, ¿qué forma de validación o de verificación tendríamos para detectar las mentiras que en ocasiones nos ofrecen las encuestas para el emprendimiento? La vía más fácil que deberíamos de encontrar si vamos a validar el emprendimiento es primero investigar. Investigar y fundamentar realmente cuál es la validación que nosotros debemos de canalizar hacia ese emprendimiento. Porque si estamos hablando de un emprendimiento, estamos hablando de un nuevo proyecto, de un proyecto en el cual tenemos toda esa confianza. Y si nosotros necesitamos saber qué tan efectivo o tan productivo va a ser el producto, el servicio, el negocio, debemos de indagar desde todo su contexto para poder encontrar esos insumos que respalden que el emprendimiento que vayamos a realizar es la mejor propuesta. Únicamente. Gracias, Betsy. Ya nos pusieron aquí que era para Enrique. Ajá. Ok. Pero muchas gracias por el... También Enrique la puede contestar. Sí, si andas por aquí, Enrique. Sí, ¿qué tal? Sí, no había entendido la pregunta, si se refería a las mentiras por ahí como sinónimo de esos autoengaños, pero coincido con lo que decía recién Betsy, de que cuando uno plantea un emprendimiento, si tomamos la definición que tal vez más conocida, que es la de Blank,
lo plantea como una organización que es temporal, o sea, es una organización que está en busca de validar un modelo de negocio y que esconde o tiene como punto de partida una hipótesis respecto a algo que quiere generar. Entonces creo que lo que hay que, el filtro, digamos, para detectar si uno si está en el camino correcto o no, es lo que decía la colega de ir verificándolo empíricamente, pero también ir verificando que ese modelo de negocio o tal vez para darle un sentido más amplio a ese esquema de viabilidad del proyecto, esté funcionando. Hay varias herramientas, tal vez el modelo Canvas es el más popular y el más conocido, y no por eso le quito seriedad, digamos, bastante, como punto de partida es bastante útil, porque te permite ver un pantallazo de todas las áreas de tu modelo de negocios, y ver cómo están funcionando, cómo se articulan. Así que creo que esa sería una manera de verificar si lo que estamos haciendo es viable o no. Ok, muchas gracias. Me gustaría comentar un poco Sí. al respecto. Adelante, Gloria. Como diseñadores, los colegas, Enrique, Betsy, todos de alguna manera están hablando de que los diseñadores cuando arrancamos con emprendimientos, generalmente tenemos una idea en la cabeza que queremos trabajar. Por eso me encanta lo que compartió Enrique de su investigación de los autoengaños. Estaba tomando nota y diciendo, sí, esto me pasó a mí, me pasó a mí, me pasó a mí. Cuando yo empecé a trabajar con prototipos para poder enganchar personas, ahí fue cuando este enfoque que estoy compartiendo salió, que me ayuda a verificar mientras estoy investigando si lo que estoy diseñando es relevante o no. Entonces, yo creo que todas las investigaciones que estamos haciendo acá están muy conectadas en este sentido, de que necesitamos investigar, pero también cuando estamos haciendo emprendimientos como diseñadores, también necesitamos hacer verificación. Y yo creo que los diseñadores tenemos esa capacidad de ir haciendo las dos cosas en pareja. Lo importante es que entendamos para quién estamos diseñando o con quién estamos diseñando y que fortalezcamos eso, por ejemplo, con elementos como los estudios de caso que Ciña está hablando, porque los estudios de caso son muy importantes. Obviamente en los emprendimientos no son estudios de casos rigurosos, pero por ejemplo en los emprendimientos uno puede usar enfoques de estudios de caso que están informados por la teoría de estudios de caso y tratar de formalizar el trabajo, las experiencias un poco más. Y yo me imagino que eso también ayudaría a proyectos como el que Alton está hablando, por ejemplo, las personas que están diseñando interfaces para Instagram para poder comprar. Ya están las cosas prácticamente diseñadas y un diseñador haciendo emprendimientos allí puede diseñar unos prototipos completamente funcionales. Y el trabajo de diseño sustentable, yo me imagino también que los diseñadores haciendo diseño sustentable también pueden hacer esto. Yo creo que todos los proyectos de alguna manera están conectados para esto de superar, los diseñadores superar las historias, las mentiras que nos decimos cuando estamos trabajando. Gracias por la oportunidad. Gracias, Gloria. Sí, creo que van como al punto de la siguiente pregunta que también nos mandan de estos autoengaños, porque nos pregunta Isaac, ¿qué tan verdadero, esta pregunta es para Nati, qué tan verdadero es el compromiso de las marcas como Levi's, más allá del fenómeno mercadológico de estar en el mercado actual? Entonces, pues no sé ahí qué nos puedes compartir, Nati. Bueno, hay dos cosas, ¿sí? Digamos que ahorita, hablando desde la parte de la legislación, sí que digamos que eso rige a nivel internacional. Las empresas se ven, digamos que en cierta manera obligadas desde la parte de responsabilidad social a cumplir con ciertas normas que regulan los procesos en cuanto a, digamos que a comercio justo, en cuanto a lo que es la parte de la elaboración de las prendas. En cuanto a Levi's, ¿qué sucede? Ellos en este momento están utilizando o están haciendo o tratando, digámoslo así, de que el material principal que están trabajando sea algodón orgánico, ¿sí? Cabe aclarar, dentro de
dentro de la parte del consumo de moda responsable, dentro de la parte de la moda responsable, la elaboración de este tipo de productos, la utilización de esta materia prima siempre genera un alto costo, ¿sí? Por eso es que los productos de moda ética, los productos de consumo, digamos que de este tipo de prendas, siempre van a generar un costo mayor, ¿sí? Y es importante que el consumidor lo tenga claro. Obviamente Levi's es una marca reconocida, una marca que tiene ya un posicionamiento, todos conocemos. Entonces, esto hace que posibilite el uso de este tipo de materias primas, ¿sí? En este momento creo que todavía no está en la totalidad su producción, sí, ellos mismos lo dicen, pero esperan avanzar en la utilización de este material. Eso en cuanto a la parte de la moda responsable, lo que puedo comentarle frente a Levi's y lo que he estudiado de ellos. Ok, muchas gracias. De hecho, yo también tenía así como una curiosidad yo te iba a plantear el caso de H&M que sacó su marca de Conscious y que ahorita bien mencionaban con lo de los autoengaños, si realmente están haciendo algo o si es solo ponerle la etiqueta a la ropa y si de verdad está impactando de manera positiva al medio ambiente. No sé si tú sabes algo de esto. Sí, cuando hace como 2 semestres, para ser específicos, el semestre antepasado yo estuve trabajando con mis estudiantes y ellos hicieron investigaciones con marcas desde la parte, digamos, del consumo responsable, cómo están manejando ellos este acercamiento. Entonces, hay algunos que lo están manejando desde la parte productiva, ¿sí? En cuanto al uso de algunos materiales, ¿sí? Están utilizando lo que son materiales a partir de, por ejemplo, las botellas PET, como todos sabemos, ahorita hay materiales textiles que están surgiendo frente a este desarrollo y muchas marcas lo están utilizando. En ese momento surgía ese mismo interrogante porque hubo un grupo que utilizó esta marca y otro grupo decía, no, pero ellos que van a ser responsables, ellos que van a estar aportando a lo que es la parte de moda sostenible y responsable. Y yo les decía, claro, es que todas las empresas pueden apuntar de diferentes maneras, ¿sí? Desde la producción, lo pueden hacer desde la responsabilidad social, ¿sí? Digamos que desde la parte productiva, de dónde están elaborando sus prendas, ¿sí? Entonces, el hecho de que ellos lo coloquen en su etiqueta, ¿sí? Digamos que era lo que yo les decía, en la actualidad se hace necesario que las empresas muestren cómo están haciendo este proceso. La legislación así lo exige, ¿sí? ¿Para qué? Para que los consumidores lo conozcan. Es decir, estas marcas no pueden darse el lujo de simplemente colocarle la etiqueta y decir que lo están haciendo si no se hace, ¿sí? Porque pues están corriendo un riesgo grandísimo económicamente hablando. Entonces, sí, H&M igual está haciendo un acercamiento desde la parte de los usos de estos materiales y también desde la parte de comercio. Es lo que te puedo comentar frente al tema. Muchas gracias, Nati. Y viene una pregunta para Gloria y Mónica de la Universidad de Aguascalientes que nos dice, ¿sigue alguna propuesta específica para la mejora? ¿Y en qué forma el diseño se compromete en la solución más allá de exponer la problemática? Muchas gracias, Mónica. Adelante. Bueno, aquí sería que es muy importante el bienestar del trabajador en cualquier organización y como área de oportunidad, antes de proyectar necesitamos al diseñador de interiores que esté acorde con el arquitecto para que vean la naturaleza del puesto y lo tomen en cuenta, ya que un diseñador de interiores es una parte clave de la empresa para poder lograr la productividad y el bienestar de los trabajadores. Ese sería por mi parte el punto. Y sí, bueno, yo te iba a comentar algo también, porque me tocó estar en la planta de Chloe, que es una marca de bolsos acá en México, y digo, me llamó la atención por lo que tú mencionabas de que los espacios de los talleres donde están los trabajadores realmente no tienen un ambiente como muy adecuado, pero sí las oficinas donde están los diseñadores, entonces le invierten mucho dinero a las oficinas administrativas y de diseño, y luego te pasas a los talleres y las imágenes son como las que tú nos mostrabas. Entonces, no sé si por ahí puede haber un equilibrio de cómo
benefician y el aporte que va a haber también de quienes producen y si realmente los toman en cuenta para los modelos de negocios, porque claro que pueden aportar una forma mejor de trabajar. Mira, Mónica, yo considero en lo personal que el empresario tiene que visualizar esa parte, porque lo vemos, tú ahorita me comentas de la fábrica, Chloe, de las bolsas, solamente ellos tratan de generar utilidades, minimizar costos, pero no ven más allá del trabajador y las oficinas están hermosas y cuando se aplicaron las entrevistas en las maquiladoras que nos dieron oportunidad en Irapuato, entras y las oficinas todas bonitas, decoradas, hay plantas, hay imagen, todos los colores, pasteles y todo, y pajas, y ves la imagen de la maquiladora, donde ves hasta las caras de los trabajadores tristes, así como aburridos, desmotivados, y digo, les falta para empezar, son colores gris muy oscuro, entonces como que ellos están así desmotivados. Sí es muy importante ser un punto de equilibrio, por eso para mí el diseñador de interiores es clave en la organización, que no solamente visualice las oficinas, sino también la parte productiva de la empresa, porque ellos requieren vistas agradables, un diseño, confort y que realmente tenga todo para que ellos puedan elevar esa productividad y el bienestar de ellos mismos. Y yo digo, lo más importante es inspirar a esos trabajadores como queremos que sean proactivos, si no los estamos inspirando a que sean proactivos y que realmente son colaborativos. Muy bien, Mónica. Muchas gracias por tu observación. Gracias a ustedes. Gloria, tengo un comentario. Sí, adelante, tocallita. Sí. La parte de lo de que hablas de bienestar me intriga mucho porque, por ejemplo, la foto que compartiste sobre el espacio donde estas personas trabajan y, bueno, y comentaste sobre cómo se sienten, el calor y todo eso, yo empecé a pensar de la parte biológica. ¿En tus entrevistas eso salió? Porque, mira, es que trabajar en un lugar donde son 30, 35 grados centígrados, donde no hay aire que circule, o sea, también, por un lado, o sea, eso me preguntaba, ¿te salió eso en las entrevistas? Y la segunda parte es, cuando las personas compartían de cómo se podía rediseñar, ¿has considerado hacer un poquito de diseño colaborativo con ellos? De pronto mirar si juntos se puede trabajar con las personas que trabajan en el espacio, pero también con la administración del negocio, mirar a ver si se puede hacer un poco de codiseño. No sé, Mira, se presta para muy, mucho. No, muy interesante. Mira, cuando hice las entrevistas que realmente, pues para obtener los datos, la información fueron entrevistas de observación y que ves, para mí sí eran deprimentes los talleres porque en ocasiones son bodegas que no tienen la ventilación y la iluminación. Los hallazgos que había comentado que ellos nos decían es que era muy caluroso, eran estrechos, no había un espacio para tener ellos la movilidad y les causaba desmotivación, estrés y tensión. Entonces, algo aquí que se pretende, porque no hemos concluido la investigación, nada más comentaba hasta la parte, es realmente tomar en cuenta el punto de vista que le otorga al empresario lo que ellos están dando como hallazgos, como resultados para poder hacer un equipo multidisciplinario y poder llegar a un acuerdo para que el diseñador de interiores, que es con nuestro enfoque, podamos visualizar que sea un punto de equilibrio, tanto las oficinas como la área operativa tengan también esos beneficios que ellos puedan, igual que los de las oficinas, que tengan la luz, que tengan su ventilación, que tengan el diseño con fotografías, los colores adecuados, que tengan plantas. Eso es lo que se trata, Gloria. Todavía no concluimos y en eso estamos. No sé si te resuelvo. Es muy interesante esto que me comentas. Ayer estaba en una de las presentaciones del ciclo de emprendimiento y uno de los diseñadores que estaba presentando hablaba acerca de conectar el diseño al rendimiento. Entonces, por ejemplo, si ellos tienen sus jefes que están pensando en los costos y todo eso, diseñar para el bienestar de los empleados, para que ellos rindan mejor, yo creo que es una manera como de conectar todo esto para poder lograr cosas porque es que esa foto que mostraste realmente eso, no sé, eso a nivel social como que es algo muy complejo, ¿no? Que no estamos para comentarlo hoy acá, pero que seguro va a salir en tus datos mucho, mucho y de pronto eso va a generar mucha frustración como diseñadores. Bueno, me generaría a mí. Muchas gracias, Gloria. Eso se pretende, un equipo multidisciplinario donde puedan visualizar y realmente el bienestar del trabajador, que es el que está ahí 8 horas, y te puedo comentar que no son 8 horas porque trabajan horas extras y afecta al estrés que habíamos comentado. Muchas gracias.
Gracias. Gloria Gómez, ahora yo quiero preguntarte algo a ti. De hecho, tengo varias preguntas. Digo, yo conocía el término de Minimum Value Product, ahora vi que ya lo ligaste al de Bridge. Se me fue, pero sí. Mis estudiantes han tratado de traducirlo. Tengo una estudiante, una de mis estudiantes de Colombia lo puso diseño de prototipo puente. ¿Qué les parece eso? No sé cómo suena. Pues sí, también yo más o menos así lo veía, pero bueno, mi pregunta era, primero, ¿cómo superaste estas tres, no me acuerdo cómo las llamaste, barreras? De la observación, de la multidisciplina, y que creo que sería como un aporte valioso que nos platicaras eso para quien busca emprender y que se encuentra en estas mismas circunstancias que tú. Sí, la manera como uno arranca con el proceso es, lo primero es empezar a investigar si no tienes acceso a tu grupo objetivo, porque no los conoces, porque no quieren conversar contigo, porque no quieren trabajar contigo, arranca con datos secundarios. Revisa, yo a mis estudiantes les digo, revisen el internet, videos, lo que han investigado otras personas, artículos de investigación, artículos de revista. Empápense con datos secundarios y empiecen a extraer estas ideas multidisciplinares de los datos secundarios. Como estás trabajando solo o si son un grupo muy pequeño o si estás trabajando solo, tienes que ponerte así como los sombreros de varias multidisciplinas. Entonces revisa el área de psicología, el área de salud, dependiendo de lo que estás investigando. Te tienes que poner los diferentes sombreros, ¿no? Los hats, como dicen. Y luego esta información la vas armando. Lo interesante que pasa con los diseñadores es que cuando nosotros empezamos a leer, empezamos a bocetear. Entonces, a lo que le pasa a mis estudiantes es que ellos empiezan a bocetear las ideas, ¿no? Arrancan con un problema, empiezan a investigarlo y luego lo empiezan a desarrollar poco a poco. Los principios de este enfoque lo que hacen es ayudarte a organizar las ideas de una manera en donde estés seguro que estás diseñando para toda la comunidad de usuario. Lo que le ha pasado a algunos de mis estudiantes y lo que me pasó a mí es que en el proceso de investigar y de organizar las ideas de una manera, empezaron a aparecer personas del grupo de usuarios que querían conversar contigo. Entonces ellos te van ayudando a afinar tu prototipo y te van presentando con personas y de pronto en un momento ya tienes algo en donde dice el grupo de usuarios, listo, lo quiero probar como me pasó a mí, lo voy a probar con mis estudiantes, mis niños chiquitos del área de preescolar. A mí cuando me dejaron entrar, yo ya tenía que tener un prototipo funcional. Y el prototipo yo lo llevé y ellos me sacaron de la clase. Y yo no podía estar en clase. Entonces, ahí fue cuando el proceso, yo dije, bueno, esto ya no pertenece, ya no es mío, ya es de ellos. Y el proceso se movió de mí hacia ellos. Entonces yo me volví observadora indirecta o directa. A veces me dejaban, no vas a observar, y ellos seguían diseñando. Y lo que le pasó al prototipo, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, en algunos años después, es que hubo profesores que se bajaron la información del internet, lo crearon ellos solitos y me llamaron como al año diciéndome que ya llevaban haciendo el estudio. Entonces, no sé si esta pregunta ayuda, Moni, de que los principios que yo estoy trabajando, lo que le permiten a las personas que están haciendo un emprendimiento es como a decir, no, pues es que si no tengo esto no puedo. No, sí puedes, sino que tienes que lograrlo con métodos diferentes. Yo a mis estudiantes, yo les digo, cuando se lean estos libros impresionantes de Design Thinking, de co-design, de gente que trabaja en Europa, lo que sea, no se depriman, sino piensen en su propio método, cómo lo pueden hacer con métodos diferentes. Los principios siempre están allí, pero cómo transformamos los principios para que podamos, ¿cómo se dice? Combatir esto que Enrique hablaba de los autoengaños, que me gusta mucho, porque es que sí, los autoengaños también lo pueden desmotivar a uno mucho. Sí, pues sí, se me hizo muy, muy interesante también tu ponencia. Y ahorita que mencionas a Enrique, me pareció
también como muy interesante esta parte de los autoengaños. Y más bien yo me preguntaba si tu resultado o toda tu investigación nos podría dar como, como resultado un modelo de negocio basado en cómo eliminar estos autoengaños, o si para allá va apuntando tu tesis o cómo la vislumbras. Bien. No, yo creo que el resultado que espero no es... va de la mano de lo que decía Gloria recién, de esto del no frustrarse o no contrastar las prácticas que hacemos en nuestros distintos lugares con los modelos por ahí hegemónicos o los modelos predominantes, que incluso se venden como novedosos, pero son la esencia del diseño industrial. En mi caso hablo del diseño industrial, pero el design thinking es el germen del diseño industrial. Después lo toma el mundo de los negocios y de la empresa. Pero creo que esos autoengaños que yo mencionaba surgen cuando uno aspira, o sea, tiene un deseo medio aspiracional de imitar o de mimetizarse con ese tipo de metodologías, cuando en realidad el secreto está en leer el contexto, en poder leer, tener una lectura clara del contexto específico en el que estamos diseñando. Por eso mi investigación se centró más a partir de la definición de Mancini, ¿no? Él incorpora la dimensión cultural al diseño, no solo como una práctica, sino como una práctica y una cultura específica que tiene un montón de universos simbólicos y de representaciones que van condicionando nuestra manera de ejercerlo. Entonces creo que la barrera que tenemos que romper es cultural. O sea, suena bastante amplio, bastante ambiguo, pero creo que es poder romper esa barrera para ir generando nuevas herramientas hacia el interior del diseño, digamos. Ya está claro que con el mundo del negocio las fronteras son más permeables, pero creo que falta como eso, ganar confianza colectiva y reconstruir un poco la cultura disciplinar del diseño. Muchas gracias. No, a vos. Sí, y no sé si alguien quiera hacer alguna otra pregunta o algún otro aporte. Nos quedan unos minutitos todavía. Si no, yo tengo una, pero para Cinia. Sí, díganme. Bueno, yo quería agregar. Sí, adelante, Gloria. Ajá. Es muy importante cuando tú estás diseñando para tener oportunidad de pasar tiempo con el grupo, para el objetivo que tienes, con las personas con las que quieres que tu producto tenga contacto. Los estudios de casos son muy importantes. Cinia está hablando de los estudios de caso cuando tú estás mirando una empresa desde afuera. Yo estoy hablando de los estudios de caso cuando tú estás con un grupo desde adentro. Los estudios de casos en educación infantil son muy buen ejemplo para esto. Por ejemplo, yo me apoyé mucho de esos cuando estaba haciendo mi trabajo doctoral. Y los de psicología también. Todos estudios de caso donde las personas están participando con, los profesionales están participando con las personas en su espacio real, en su mundo cultural. Son muy beneficiosos para los diseñadores. Los dejo con eso. Gracias. Sí, y ahorita que mencionabas a Cinia, les decía, lo que pasa es que me parece que la investigación de Cinia, digo, que está enfocada, como lo mencionas, a los estudios de caso, creo que también puede sacar como información muy, muy relevante, que seguramente ya la tiene, que es a partir también como de algunos indicadores que nos pueda decir cuáles son esas consideraciones que se detectan a partir de su análisis en los casos de estudios sobre cómo se beneficia un emprendedor o generar un modelo de negocio a partir de los resultados que obtuvo del análisis de servicios y de productos. No sé si esa información también la tienes considerada en tu documento, Cinia. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, este proceso ha sido bastante interesante. Desde que hubo la etapa del acercamiento al campo, no fue tan sencillo.
En Costa Rica, los estudios relacionados a los emprendimientos en diseño industrial en realidad son muy pocos. O sea, si acaso un par de estudios han existido y ellos no están acostumbrados, digámoslo así, a que alguien les pregunte sobre lo que hacen. Entonces, desde el inicio era un reto tratar de generar esa confianza con ellos para que ellos te contaran, pues eventualmente cómo funciona su empresa. Fue un proceso que duró alrededor un poquito más de un año para generar confianza, nada más para generar confianza, para después poder empezar a hacer eventualmente entrevistas y demás. Luego de eso, de ese año y un poquito de tiempo, sucedió algo muy particular. Después de que ellos estaban, digamos un poco recelosos de compartir información y entendieron la importancia de conocer su realidad desde su perspectiva, más bien fue el efecto contrario y empezaron a compartir muchos documentos. O sea, ellos me pasaban sus documentos llenos de datos financieros y todo la libreta de apuntes, quiénes eran sus clientes, todo me lo pasaban. O sea, hasta carpetas de Drive completas con toda la información, que más bien eran demasiada para el análisis. A partir de ahí, pues uno de los elementos positivos que han salido de esta investigación es el hecho de la vinculación con políticas públicas. Al haber tan poca investigación de qué es lo que hace la empresa creativa en el sector del diseño industrial, el hecho de que se evidencie qué tipo de comportamientos, cómo es que generan los productos, qué tipo de productos surgen, cómo es su proceso y cómo se interrelacionan con proveedores, con clientes, etcétera. Eso va generando cierto mapeo de lo que es pues la economía creativa en ese aspecto. Entonces, uno de los beneficios es visibilizar esos negocios, o sea, el poder visibilizarlo y poderlo meter entonces de ahora en adelante en pues en las conversaciones de las políticas públicas. Tanto así que pues desde el año pasado he estado participando también en reuniones que tienen que ver con la estrategia Costa Rica Creativa 2030 y tiene que ver con todos estos temas de cómo eventualmente entonces, dados esos comportamientos que existen en la industria creativa, especialmente en diseño industrial, cómo eventualmente se pueden generar cadenas productivas, cómo se pueden mejorar las cadenas de valor, eventualmente qué necesitan ahora en tiempo post pandemia o todavía pandemia, todas las cuestiones de comercialización, digitalización, e-commerce, etcétera. Creo que eso es uno de los beneficios que dan este tipo de investigaciones para los emprendedores. O sea, finalmente les ayudan a visibilización, a acceder a fondos, estar presentes dentro de la política nacional. Muchas gracias, Inia. Sí, muy, muy interesante conocer de la investigación. Un gusto. Pues llegamos ahora sí que al final de la comisión. Les agradezco mucho a todos los ponentes. Muy interesante, nos llevamos muchas cosas para reflexionar y otras tantas para esperar sus segundas partes de investigación, porque creo que nos quedamos con ese deseo de conocimiento. Pues yo les agradezco mucho su participación, a Adrián por la invitación y por el apoyo. Y pues no sé si Adrián quiera decir algo como conclusión. No, nada más que agradecerle la participación a lo largo de toda la semana en el Congreso. Pues muchísimas gracias. El año que viene. Sí, muchas gracias. Y un gusto conocerlos. Gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos participar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, Moni. Bye. Mucho gusto. Bye, Moni. Igualmente, gracias. Bye.